El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, buenos días. Viernes 11 de enero de 2019. Estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestare, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción de este espacio Jason Vargas y Marilia García, en los controles estará César Arteaga, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de RCR.tv, la radio que se ve. Noticias que para nosotros son importantes. Queremos comenzar con donde está ubicada nuestra página Costa del Sol FM.net en Guiria. Educadores de Guiria en asamblea por sus reivindicaciones salariales. Eso de los educadores está complicado. En Carúpano, durante una marcha de los educadores, con actos de saqueo en Carúpano mientras se hacía la marcha. Y hay una noticia: Nicolás Maduro, 2 puntos, la economía para el lunes. También está la exhortación del episcopado venezolano. Paraguay no, y una serie de países rompen relaciones con Venezuela. Y ayer hubo la juramentación del presidente Nicolás Maduro. Y en línea tenemos a Luis Salamanca, analista político y profesor universitario. Buenos días, Luis, un placer saludarte. Hola, buenos días, Frank, encantado de saludarte en este 2019. Bueno, Luis, ayer se juramentó el presidente de la República, pero nosotros te queremos hacer una pregunta que es la siguiente. El gobierno presidido por Nicolás Maduro no tiene intenciones de negociar, porque no tiene intenciones de entregar parte del poder, ni entregar poder, ni convocar elecciones, ni nada. ¿Qué crees tú que debe hacer la oposición en ese caso? Es nada más sencillo para iniciar, Frank. Bueno, por eso. Mira, oye, una cosa, en efecto, tú estás muy claro y es así. Yo creo que digamos, nadie que tenga la pretensión que tiene el chavismo de permanecer en el poder indefinidamente lo va a entregar mediante una negociación, y nadie que haga lo que hizo Maduro el año pasado y ahorita y ayer lo va a hacer para después venir a decir, bueno, mira, aquí estoy yo, vamos a sentarnos, vamos a negociar mis salidas. Eso no existe, ¿verdad? Ahora, obviamente eso no quiere decir que no se pueda forzar una negociación. Entonces, lo que debe hacer la oposición en conjunción con el entorno internacional es tratar de forzar una negociación. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, mira, agotándole a Maduro el margen de maniobra, que es muy poco el que tiene, pero está en el poder, ojo, o sea, no debemos subestimar ese dato, ¿no? Tratar de minarle su base de sustentación para obligarlo a una negociación. O sea, esa sería una negociación forzada, no una negociación voluntaria. Porque yo observo que hay muchos llamados a la negociación, pero son todavía muy desde el deseo, muy normativos. Es decir, bueno, debe ser, y es verdad, o sea, ojalá podamos salir de esto con una negociación, pero por los vientos que soplan esto se complica más desde el punto de vista político, sobre todo para los que quieren un cambio democrático en el país, ¿no? Entonces, digamos que no está fácil esa carta, esa jugada, pero hacia allá debería apuntar. Pero hay que hacer previo una serie de tareas que no se están haciendo. Eso está claro, ¿no? La situación del gobierno en el poder es fuerte, ¿no? Y yo voy a poner un ejemplo que me llama mucho la atención.
ayer en las redes sociales estaba lo de la garota, que ocurrió en el hospital universitario, ¿no? La situación que ocurrió ahí con las autoridades que son puestas por el chavismo, de toda esa situación tan escandalosa y tan inmoral que ocurrió ahí en el pleno hospital, de esa garota bailando, y entonces ocurre un incendio en Guarena, en los almacenes del Instituto Nacional de Seguro Social, y lo primero que sale la vicepresidenta a decir es que bueno, que ese almacén, según las primeras investigaciones que hizo el CCPC, lo realizó un grupo de personas. Ella lo llama la ultraderecha, pero no hizo mención de la situación del hospital universitario, ¿no? O sea, eso que tú dices, tener el poder, entonces tratar de, digamos, de tapar todo, de confundir a la gente, porque, o sea, que sí, mira, yo creo que Maduro y su gente viven en una cápsula muy particular, pues, ¿no? Para ellos, digamos, tener el poder significa, bueno, estar en una situación de confort, en la que las preocupaciones que tiene Maduro ahorita es conseguir plata para hacer lo que él ha venido haciendo. Pero evidentemente el régimen no tiene un margen de maniobra muy amplio. El margen de maniobra que tiene el régimen se lo da a los soportes internos que tiene, no la capacidad de actuación que no tiene. O sea, no tiene plata, no puede conseguir plata, va a tener incluso dificultades institucionales a partir del 10 de enero, o sea, a partir de hoy va a tener dificultades internacionales, en el sentido de si los países que lo están señalando como no legítimo deciden aplicar el derecho internacional público, bueno, Maduro puede tener problemas hasta para ser aceptado como el que firma por Venezuela. Entonces, ojo que las cosas se le pueden complicar más, pero nosotros siempre solemos ver a Maduro desde la perspectiva de los problemas y no desde la perspectiva de su fortaleza, y creo que es hora de que metamos en el análisis que el hombre tiene, por lo menos por ahora, control de la situación, sobre todo tiene control de los factores decisivos de la política en Venezuela, aunque se enfrente a, bueno, cualquier cantidad de problemas socioeconómicos, aunque no tenga capacidad para solucionar esos problemas, aunque esté aislado internacionalmente, el hombre tiene, digamos, una situación de menor precariedad que los otros actores, pues. Porque si lo vemos en términos de la fuerza de cada actor, el que más poder tiene es Maduro. La oposición está muy debilitada por su fragmentación. La oposición ya perdió hace un tiempo la capacidad para impulsar el cambio, lo tuvo hasta el 2015, claro, en parte porque hasta el 2015 hubo una democracia electoral en Venezuela. A partir de allí se descarriló completamente esta democracia electoral, y entonces a eso se le sumó además la conflictividad externa en la alianza opositora. Entonces, digamos, para la oposición el problema es muy complejo, es muy difícil. Primero tiene que plantearse una forma de lucha en condiciones no democráticas. Eso es algo de lo cual no tenemos memoria reciente en Venezuela. Las últimas, digamos, la última vez que Venezuela estuvo en esa situación hace 60 años, o sea, fue contra Pérez Jiménez. Entonces tiene que ver cómo plantea una estrategia en este contexto. No, en eso yo personalmente comparto eso contigo, porque uno ve que la oposición pareciera que todavía no consigue norte, ¿no? O sea, hay unos como unos anuncios, pues, de que la cosa más o menos está cogiendo una especie de forma, ¿no?, dentro de la oposición, pero no consigue norte, y el gobierno hace unas jugadas estratégicas muy interesantes, y que independientemente de lo que diga la gente, le han salido bien. Cuando uno ve los votos que sacó Bertucci en la elección presidencial y ves ahora lo que sacó su partido en las elecciones municipales, tú dices, bueno, pero aquí tuvieron que jugar unos factores totalmente exógenos en cada uno de estos partidos, ¿no? Porque igual le pasó a Henry Falcón, los votos que sacó Avanzada Progresista en la presidencial no tienen nada que ver en las municipales. Entonces tú dices, bueno, el gobierno pareciera que
que juega, ¿no?, con un sector de la oposición para, digamos, mantenerse en el poder y dar la imagen de que está haciendo elecciones democráticas. Claro, eso al final del día en lo que resultó la participación de Falcón y de Bertucci en las elecciones del 20 de mayo, que se les dijo que no lo hicieran, pero bueno, los actores políticos toman sus decisiones autónomamente. Para lo que terminó sirviendo fue para que el gobierno tuviera un discurso frente al mundo de que sí hubo oposición, ¿no? Y entonces ese es un tremendo problema, digamos, aunque Falcón haya desconocido al final la elección. Sin embargo, bueno, no puede cambiar el hecho de que sí participó allí, ¿no? Entonces, esto lleva al tema de que ya, digamos, deberíamos hablar ya no de la oposición, sino de las oposiciones, porque la verdad es que las divisiones internas se han ido como cristalizando, se han ido fortaleciendo. Entonces uno se pregunta, wow, ¿será que esto va a ser así definitivamente en la oposición y no va a haber, por ejemplo, posibilidades de una unión, aunque fuera de alguno de los principales partidos, de los que estaban en la mesa de la unidad? Pareciera que esto se cuesta arriba, ¿no? Y sin esa tarea previa, Fran, sin esa tareita básica, las otras no te van a salir, porque nadie solo puede hacer nada aquí. Ya de hecho unidos tampoco es que tienen todas las de ganar, porque ese sería apenas un primer paso, porque luego tienes que plantearte una estrategia para, digamos, obligar a que se den otras elecciones presidenciales plenamente democráticas, unas nuevas elecciones. Y bueno, y eso está bien cuesta arriba. Entonces estamos en una situación realmente en la que Maduro puede andar por digamos, indefinidamente para adelante, sin que tampoco pueda decir Maduro que tiene todas las de llegar hasta el 2025. Tendrá que ir chequeando su situación, digamos, mes tras mes, trimestre tras trimestre, año por año. El año pasado, cuando conversábamos sobre estas cosas, bueno, había, digamos, una esperanza en actores políticos y en los mismos venezolanos de que por el peso de la inflación y por el peso de la situación social se iba a producir una salida y tal, ¿no? Pero esto nos ha demostrado que digamos, el factor social y económico son un contexto, son una condición necesaria, pero no suficiente para que se produzca un cambio político. Bueno, porque a lo mejor suena duro lo que uno dice, pero el factor liderazgo es importante en cualquier país, y es evidente que en Venezuela, estamos conversando con Luis Salamanca, analista político y profesor universitario, y es evidente que en Venezuela el liderazgo tanto de oposición como el chavismo está en una crisis profunda, no solamente desde el punto de vista ¿qué te digo?, político, sino ideológico, de oratoria. O sea, uno ve los últimos discursos que se están dando en este país, de verdad que bueno, que tienen bastante vacío, ¿no? Yo te diría incluso que no es que es importante el liderazgo político, es lo único importante. Es decir, los cambios políticos los producen actores políticos, no lo produce la hiperinflación ni lo produce las penurias sociales que vive la gente. Podemos llegar a 10 millones como se pronostica para este año anual de inflación, y eso no va, digamos, si no hay quien tome la iniciativa, y me refiero en cualquier parte, no solamente en las oposiciones, sino en cualquier sector, porque digamos, lo que se prevé para este año es tan explosivo, tan catastrófico, que tú dices, bueno, ¿será que alguien se va a ver, digamos, llamado a hacer algo, a actuar? Y ese alguien, te digo, puede ser hasta inesperado. Me explico, la situación está tan precaria y todos los actores están tan débiles. Claro, teniendo en cuenta que Maduro está menos débil que los otros, ¿no? Pero está tan precaria la situación y hay tanta incertidumbre que cualquier cosa puede pasar. Ahora, pero cualquier cosa puede pasar. Uno no puede, déjame terminar, uno no puede afirmar rotundamente que ni va a pasar una cosa o va a dejar o va a pasar esta otra. Aquí
no hay certeza de nada. La única certeza que tenemos es que Maduro sigue ahí. Bueno, eso... Ajá, pero Luis, tenemos que ir a publicidad y cuando regresemos vamos a seguir tocando este tema porque eso de, no sé, me llama la atención que tú dices que Maduro no está débil, o sea, un presidente de la República que no le pone precio a la gasolina, que no sabe qué hacer con los precios de los productos, que no sabe qué hacer con el problema de la seguridad, que no sabe qué hacer con el problema de la frontera, o sea, es algo así como, bueno, fuerte en qué es la pregunta, ¿no? Pero eso no lo va a responder cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Regresamos a Golpe a Golpe. Estamos conversando con Luis Salamanca, analista político y profesor universitario, y estamos, le habíamos dado una pregunta que está relacionada con que Maduro está fuerte, pero es algo así como complejo de entender, porque te repito, Luis, no le pone precio a la gasolina, no tiene plan económico, ayer se juramentó y no tenía gabinete, y de paso, como dice la guinda del frasco, el general González López, que supuestamente fue destituido producto de la situación con el concejal Fernando Albán, y después se vio aquella complicación con la caravana, terminan poniéndolo como consejero de seguridad de la nación. Tú dices, bueno, pero ¿y qué país es este, no? Porque un tipo que ha sido director del SEBIN y lo ponen de consejero de seguridad, uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué es esto con el presidente? O sea, no sé, porque de verdad que la cosa es como más compleja que para entender que claro, ¿qué te puedo decir? Que un juego de ajedrez entre 10, pues. Es más compleja porque ciertamente lo que tú acabas de señalar, los hechos que tú estás señalando, son reales, pero esos no son los hechos que determinan su continuidad o no en el poder. O sea, Maduro no sabrá gobernar, pero sabe controlar y sabe manejar a los factores que lo mantienen allí. Él no está por él mismo, él está sosteniendo. Entonces, yo creo que eso hay que apreciarlo en su debida magnitud. Pues ahora, por supuesto que yo te dije hace un momento que todos los actores están en una situación de precariedad, es decir, en una situación de debilidad, ¿verdad? Pero el menos débil es Maduro. ¿Por qué? Porque Maduro tiene acá del poder, de momento las tiene. ¿Cuánto le va a durar eso? No lo sabemos, no sabemos, porque esto es una cuestión muy fluida, que puede producir cambio de posiciones, que puede producir situaciones, en fin, todavía en ese sentido la situación política sigue igual a como estaba antes del 10 de enero. Pero obviamente aquí lo que pasa es que uno siempre parte de que como Maduro está también en situación precaria, está débil, entonces fácilmente, digamos, removible. No, o sea, aquí ya se ha demostrado que no importa que se pueda gobernar, que no importa que no resuelvan los problemas sociales, que no importa que empeoren esos problemas sociales, ¿verdad? Que no importa que la economía esté destrozada, lo que importa es que tú tengas el control de las palancas del poder. Entonces, esto hace que el nuevo gobierno de Maduro va a ser un gobierno, digamos, bastante complejo. O sea, claro, todo es complejo, pero va a ser sumamente complicado, porque cómo gobierna o cómo manda sin plata, con tantos problemas, solo con base en los poderes que tiene. O sea, solo va a mandar con base en manipulaciones, con base en represión, con base... Es decir, te quiero transmitir eso que tú llamas la complejidad del asunto. O sea, esto es complejo por eso, porque si bien el tipo está débil, ¿verdad?,
y el régimen pierde fuerza progresivamente. Sin embargo, mantiene todavía control importante en los factores de poder que lo sostienen. Y allí entonces tendrá que poner el ojo la sociedad venezolana. O sea, todas las miradas se van a colocar en lo que pasa al interior del grupo gobernante. ¿Me explico? O sea, si algún cambio político se puede producir en Venezuela, parece que va a depender de si esta gente sigue cohesionada en torno a mantener el poder, que es lo que les permite autoprotegerse, y entonces por eso ellos tienen ese consenso básico internamente. Ellos para salvar sus viejos tienen que mantener el poder, tienen que estar más cohesionados que nunca, y sus conflictos internos que los tienen que saberlos manejar, y en ese sentido tener el control del Estado es positivo para ellos, porque eso les permite, digamos, mitigar esas pugnas, porque reparten poder, reparten recursos y tal, ¿no? Ahora Luis, pero eso no quiere decir, Frank, que esto esté resuelto. No, yo lo que te quería hacer en la acotación es que pareciera que lo que falta es una especie de liderazgo, sea individual o colectivo, que cohesione al descontento, porque cuando uno ve las encuestas y dice 83% del país está descontento, o sea, no puede ser que 11% o 15% del país esté por encima del 80%. Pareciera que lo que hay es un problema de falta de liderazgo, porque cuando tú haces el análisis por sector, por individualidades, te das cuenta que el gobierno no tiene apoyo, pues, por decirlo de alguna manera, pero si eso no se canaliza, no se obtienen resultados, digamos, para que por lo menos se den cambio. Yo no estoy diciendo que saquen a Maduro ni nada, sino que para que se den cambio entre el gobierno. Claro. Entonces, planteaste varias cosas allí, ¿no? Tú tienes un 80% de la población que quiere cambio, pero no la dejas hablar, no la dejas expresarse universalmente. O sea, la elección de mayo, el principal vicio que tiene es que Maduro logró sacar a una buena parte de la población del juego cuando ilegalizó a la Mesa de la Unidad, cuando ilegalizó a Primera Justicia, cuando inhabilitó candidatos potenciales. Entonces, obviamente, esa es una, si lográramos que ese 80% se expresara, ¿verdad? Mira, aquí pudiera cambiar el país, pero justamente la clave de lo que ocurrió el 10 de enero es que Maduro se saltó ese elemento, y lo que vicia su elección, y entonces uno se pregunta, bueno, nosotros que solo somos democráticos, que solo sabemos manejar los conflictos democráticamente, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo nos planteamos acá el asunto? Porque claro, al ser ilegítimo, Maduro no tiene la garantía de los 6 años constitucionales como periodo. O sea, digamos, él ha planteado el tema muy crudamente, muy rudamente, es decir, ni con votos ni con balas me sacarán de aquí. Entonces, wow, eso llega a plantearte toda una visión del asunto mucho más complicada, ¿no? Por eso es que te digo, ahorita pareciera que las posibilidades de cambio van a depender de si se mantiene la cohesión interna en la estructura de poder, y ellos pareciera que tienen un consenso de que más allá de sus peleas, ellos tienen que preservar el poder para estar a salvo de cualquier tipo de situación. Entonces, en ese sentido, creo que la oposición tendrá que leer muy bien ese aspecto de la realidad, y bueno, y plantearse las tareas básicas que tiene que... Mira, pareciera que la unidad no es posible, pero sin la unidad no es posible nada. O sea, es la tarea mixta, elemental, a partir de la cual tú puedes aspirar a generar otra cosa. Luego, si tienes la unidad, puedes tener una idea unitaria de lo que vas a hacer y por dónde vas a ir. Bueno, pero más o menos en eso coincidimos, Luis. Por lo que yo te estoy planteando es que pareciera que dentro de la oposición no hay liderazgo capaz de organizar eso, pues, porque, o sea, aquí han habido en el mundo países con mayor represión que aquí desde el punto de vista totalitario, caso Polonia, y aparecieron algunos líderes que lograron, digamos, cohesionar a la oposición. Fran, aquí el liderazgo no es individual, en la oposición el liderazgo no es personal, es un liderazgo partidista. O sea, son los partidos los que se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y crean, por ejemplo, o crearon la Mesa de la Unidad, y la Mesa de la Unidad sirvió hasta que ellos decidieron que no continuaban con ella. Entonces,
Lo que tuvieron como mucho fue un candidato presidencial que como tal candidato presidencial fue el líder por un tiempo, pero o por el tiempo que duraron las campañas y un poco después también, pero en este momento es cierto, no hay un líder, digamos, opositor destacado, porque todos han perdido peso en la opinión pública, pero te quiero recordar que lo importante no es que tengas un líder personal, sino que tengas un liderazgo colectivo, un liderazgo, digamos, unitario, de las diversas fracciones de la oposición, que son muy pequeñas cada una por separado. Entonces necesitas conjugar esa fuerza, ¿no? Y yo te digo, yo prefiero un liderazgo colectivo, partidista, institucionalizado, que un liderazgo de una persona. No, pero cuando yo te hablo de liderazgo también te lo planteo desde el punto de vista como tú. O sea, es colectivo, pero es que pareciera que dentro de esos partidos no se ponen de acuerdo ni siquiera en unos planteamientos mínimos. Terminan ellos enfrentados internamente entre sí. Entonces tú ves posiciones totalmente disímiles. Efectivamente. Ahorita, por ejemplo, tú puedes ver la situación de la oposición cuando ves como Guaidó, que es un joven, bueno, que ha tomado el testigo en la Asamblea Nacional, no lo está haciendo mal, pero pareciera que todo se concentra en él, ¿no? En lo que él dice, en lo que él va, y no debería ser así, debería ser, mire, tenemos que buscar la manera de agregarnos, no buscar a un iluminado o a un... Tampoco a conseguir, en la oposición no te va a salir un tipo de liderazgo de esa característica, ni te lo van a aceptar. Luis, por razones de tiempo tenemos que despedirte, que quedamos pendientes porque no pudimos hablar de la situación de Fedecámara, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, porque no es solamente los partidos, es todo lo que pareciera que está en crisis en Venezuela en este momento. Eso lo vamos a dar para otra oportunidad. Hemos conversado con Luis Salamanca, analista político y profesor universitario, y nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Diario de entrenamiento. Uno de los elementos básicos de un programa de ejercicio es la planificación. Desde qué días de la semana voy a entrenar hasta lo que vas a hacer en cada uno de esos días, tiene que tener un espacio en tu agenda. En estos tiempos existen mecanismos económicos que nos pueden ayudar a entrenar. Un diario de entrenamiento. Llevar anotaciones de tu plan de entrenamiento te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno de los días necesario para mejorar tu rendimiento y no estancarte, incluir ejercicios para favorecer tu recuperación muscular, por ejemplo, hacer yoga un día a la semana después de un pico de intensidad en tu deporte, vigilar el cumplimiento del necesario día de reposo absoluto que permitirá que repongas tus energías para desarrollar cada vez más fuerza. Para los que nos gusta la prevención de lesiones, llevar un diario de entrenamiento te permitirá notar el momento exacto en que empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tomarás medidas de recuperación más rápidas. Lo mejor, resaltar tus progresos en el entrenamiento. En cada día has logrado un objetivo, escríbelo, celébralo y continúa sin perder el foco. Así como tienes una agenda de trabajo, hagamos una paralela, una agenda de salud, donde la cita más importante es contigo. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos
Todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana. Historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y en línea tenemos a Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista y profesor universitario. Buenos días, Enrique, un placer saludarlo. Muy buenos días, un saludo para ustedes allí y para toda la audiencia. Mire, usted que es constitucionalista y profesor universitario, para ubicar un poco a la gente. Todo el mundo quiere que desconozcan a Maduro, todo el mundo dice que Maduro es un presidente que no es constitucional, etcétera. Ahora, Maduro decreta un aumento de salario a partir del lunes, del martes, cuando él quiera. ¿Qué hay que hacerlo? ¿No reconocer el decreto de aumento? ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Decir que no lo van a pagar? ¿No es el presidente? ¿Cómo se hace? ¿Qué se entiende por desconocer? Estamos en una situación de hecho muy complicada, ¿no? Y planteamientos como el que me estás haciendo son expresión de esa complicación, ¿no? Quizás lo que tiene que entender la gente en este momento es que estamos en una situación difícil, que hay que buscar de solución y que la solución, aunque es política, no debería alejarse de lo que es el derecho, pues, ¿no? Y el derecho constitucional no es otra cosa que el encuadramiento jurídico del fenómeno político, es decir, en tratar de alguna manera de someter el fenómeno político al derecho, ¿no? Cuando se dice muchas veces por allí que la situación es política y no es jurídica, se está haciendo una afirmación muy peligrosa, porque hablar de lo no jurídico es darle cabida a la arbitrariedad, es darle cabida al no derecho, pues, ¿no? Nosotros estamos en una situación en la que hay efectivamente ya manifestaciones concretas de que vivimos en un momento en que se está desconociendo por parte de las autoridades a la Constitución. O sea, ha venido progresivamente desmantelándose el orden constitucional y hoy es una evidencia que todo el mundo tiene que reconocer. En consecuencia, lo que hay que hacer es tratar de restablecer el orden constitucional como un mandato de la propia Constitución. El artículo 333 lo establece. Todo ciudadano investido, no de autoridad, está en el deber y en la obligación de contribuir al restablecimiento del orden constitucional. Ahora, el restablecimiento del orden constitucional es algo que se debe hacer utilizando la razón práctica, es decir, manejando bien cuáles son las razones que nos indican la acción que tenemos que tomar, pues, ¿no? Y mire, lo que hay que esperar es que el único órgano legítimo que tenemos en este momento, que es la Asamblea Nacional, pueda de alguna manera asumir la conducción de ese proceso hacia el restablecimiento del orden constitucional. Eso no significa que el presidente de la Asamblea va a ir a sentarse en la silla de Miraflores, porque no lo van a dejar, pues, ¿no? Pero sí ir preparando el camino para entrar en ese restablecimiento del orden constitucional a través de los mecanismos que efectivamente se puedan deducir para actuar, repito, con base en la razón práctica, es decir, con base en las razones que nos permitan definir cuál es la acción que se va a realizar. Ante situaciones como la que usted me está planteando, es obvio que nadie puede decir que no le paguen el aumento que pueda estar decidiéndose, pues, ¿no? Y obviamente las empresas estarán obligadas a eso, porque sus empleados le dirán, mire, había un aumento, páguemelo. Ahora, ¿eso significa un reconocimiento del gobierno que está en este momento en funciones? No necesariamente. Es una manifestación de la complejidad de la situación de hecho que estamos viviendo. Eso se lo comentamos al principio, Enrique, porque pareciera que los más confundidos son los dirigentes políticos de alto nivel, porque entonces dicen cosas que ponen en contradicción a la gente. Algunos plantean que no le digan ni siquiera presidente a Maduro, que no. Bueno, pero
O sea, de alguna manera estamos viviendo en un país, bueno, y hay una situación, como usted dice, bien compleja desde el punto de vista constitucional, porque de verdad que la situación es bien difícil. Yo creo que estamos en una situación crítica, una situación en la que es manifiesto que ya el reto de los factores políticos es claro, pues ya los dos factores políticos que coexisten en el país se han retado de manera evidente. ¿Qué solución o qué camino va a determinar la solución de esos retos que se han hecho? Todavía no lo sabemos. Pero yo lo único que creo es, como profesor de Derecho Constitucional, incluso lo que me corresponde decirle a aquellas personas que me apoyen como alumnos a mí, es sencillamente decir, mire, hay que utilizar el derecho. No se puede hablar de que la solución es política y nos olvidamos del derecho, no, porque eso es darle cabida, repito, a la arbitrariedad. Lo que hay que hacer es tratar de, con base en los principios que están contenidos en la Constitución, obviamente la Constitución no prevé en detalle todas y cada una de las situaciones que en la vida se pueden presentar, a veces se presentan situaciones que no están previstas, pero sí hay un conjunto de principios dentro de la Constitución, un conjunto de valores dentro de la Constitución, de los cuales se pueden deducir reglas para ir manejando la situación, pues, ¿no? En este caso concreto, yo creo que si nosotros no tenemos sino un organismo legítimo, el que podemos pensar que efectivamente es el que cuenta con una legitimidad de origen, y un desempeño que lamentablemente ha estado siendo obstruido permanentemente, bueno, en ese organismo debemos depositar nuestra confianza en que dirija, de alguna manera coordine, de alguna manera guíe el camino hacia el restablecimiento del orden constitucional. Eso es lo que está planteado. Profesor, estamos ante un momento de absoluto desconocimiento del orden constitucional por las autoridades del régimen y en consecuencia hay que hacer lo que sea necesario para que se restablezca el orden constitucional. Yo estoy de acuerdo con usted y yo siempre le digo a la gente, mire, yo te voy a poner el mejor ejemplo de que este país está en una profunda crisis. O sea, tú vas a echar gasolina en un carro y el gasolinero te grita lo que te dé la gana. Así es. O sea, eso es una profunda crisis. Entonces es obvio que las soluciones no pueden ser, digamos, como plantea alguna gente. O sea, bueno, no reconozcas al presidente y no reconozcas a nadie. Bueno, tú me dirás cómo se hace eso, cómo se ejecuta eso en la práctica. Así es. Hay una situación que es bien compleja y como usted dice, hay un marco constitucional y hay que tratar de meter la solución a ese problema ahí en el marco constitucional, porque lo otro es, los que plantean los otros no dicen cómo, ¿no? Yo siempre he pensado en estos días en lo que nos ocurrió al inicio de la República. Nosotros iniciamos nuestro problema independentista, nuestra independencia, nuestro proceso independentista. Lo iniciamos haciendo en primer lugar la manifestación más favorable a la monarquía que se ha podido haber hecho en todo el proceso histórico de Venezuela. Nosotros salimos, digamos, iniciamos ese proceso tratando de defender los derechos de Fernando VII, es decir, se creó la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, más monárquicos no podíamos ser, pues el 19 de abril, pues, con esa manifestación. Pero bueno, poco a poco, con inteligencia, con el razonamiento que hombres y de la sensatez de un Juan Germán Rocio fueron poco a poco conduciendo eso hasta que el 5 de julio se declaró la independencia, pues, ¿no? Es decir, ya la guerra se planteó cuando ya se tenía posesión del poder, pues, cuando se tenían factores, se tenía fuerza, pero antes de eso es inútil ponerse a decir que uno es el centro del mundo, pues, ¿no? Profesor, y otra situación que ha llamado mucho la atención y que llama mucho la atención es esa utilización del término de traidor, ¿no? Traición a la patria, porque el gobierno ha dicho de alguna manera que aquel que no apoye la situación de la zona de reclamación y los criterios que tiene él lo pueden considerar traidor a la patria. O sea, que una persona que diga, por ejemplo, mira, estoy de acuerdo que le den la mitad de la Guyana a los guyaneses y la otra mitad para nosotros, para acabar con ese conflicto, pues lo pueden considerar traidor. Eso no es como un poco alegre de parte de esa Asamblea Nacional Constituyente. No, eso es lo que es una manifestación típica de los
de los regímenes fascistas, eso de calificar de traidor a la patria al disidente, porque no es ni siquiera en casos como extremos como que está planteando, de que estén diciendo que van a entregarle el territorio a otro país, cosa que nunca ha estado planteado y nadie lo ha dicho, pues, ¿no? Sencillamente es una manifestación típica de esos regímenes fascistas que a todo el que no está de acuerdo lo llaman traición a la patria. Y la utilización de esa figura, recordemos, se viene haciendo desde el año 2002, a todo aquel que lo consideraban traidor a la patria y en consecuencia lo sometían al juiciamiento, pues. Eso es algo que lamentablemente lo que expresa es el carácter fascista del régimen que nos está gobernando en este momento. Lo que sí uno pudiera concluir un poco, profesor, es que la Constitución está en este momento como en stand-by, ¿no? Está como en una especie de suspensión, ¿no? No. No, digo de suspensión es la que le dije anteriormente, o sea, simplemente está siendo desconocida por los factores de gobierno y particularmente por el factor que se supone que debe garantizar y protegerla, que es el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, que se ha convertido simplemente en el bufete del gobierno, pues, ¿no? Pero, mire, nosotros tenemos un orden constitucional, allí está, hay que buscar la manera de encontrar la solución al problema y a la crisis que tenemos dentro de ese marco. Ese marco ofrece esas posibilidades porque, repito, ahí hay principios y valores que nos pueden guiar acerca de la búsqueda de la solución, y tenemos una institución absolutamente legítima, porque todos sabemos cuál es el origen de la Asamblea Nacional, que perfectamente puede y está tratando de servir de guía en ese proceso de restablecimiento del orden constitucional. Ahora, la situación es bien compleja porque en materia de Constitución, por ejemplo, lo que le quedaría a uno sería una especie de ir al tribunal para hacer cualquier reclamo, y cuando uno ve que un magistrado como Cristian Serpa huye para los Estados Unidos y desde allá empieza a gritar y empieza a decir que aquí lo que está ocurriendo todo un desastre en el Tribunal Supremo, uno dice, bueno, ¿y quién es el garante entonces de la Constitución? No, en este momento no se puede contar con nosotros no tenemos poder judicial en este momento. Dentro de ese desmantelamiento del orden constitucional es perfectamente legítimo afirmar que nosotros no tenemos poder judicial, no tenemos tribunal constitucional. O sea, la sala constitucional no es un tribunal, la sala constitucional es sencillamente un operador político del gobierno, es un operador, las decisiones y las sentencias del tribunal no pueden calificarse de tales, son simplemente operaciones políticas, son como actúa un operador político, que sencillamente organiza las cosas en función del factor político al cual le está sirviendo. Pues todo operador político hace eso, y eso es lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional. O sea que en este momento no hay Estado de Derecho, entonces. No, en absoluto, está absolutamente alterado, absolutamente desconocido, y de lo que se trata es de recuperarlo, repito, dentro del marco constitucional en la medida en que sea posible. No estoy diciendo nada contradictorio, no estoy diciendo que no existe Constitución, pero que tenemos que utilizar la Constitución. Yo digo que existe un orden constitucional que está siendo desconocido y que lo que hay que hacer es que restablecerlo a través de los mecanismos que, mire, los que, repito, la razón práctica indique. Ahora, lo que indica la sensatez es que el restablecimiento de la Constitución y del derecho en Venezuela pasa por una negociación de carácter político. Mire, eso evidentemente puede ser una solución. Porque de resto ya lo que nos queda es, como se dice, recurrir a eso que llaman Dios. Así es, no, yo creo que, mire, la posibilidad de la negociación, diálogo, como lo quieran llamar dentro de las satanizaciones que le han hecho, mire, esa es la solución que en definitiva se impone, pues, ¿no? Ahora, mientras tanto, el presidente de la República es evidentemente Nicolás Maduro. Mire, poco importa si se le califica o no de presidente de la República, es el que tiene el poder y el que se está mandando y es el que tiene la fuerza. Lamentablemente tiene las Fuerzas Armadas, tiene los cañones a su favor, pues. ¿Y qué hay que hacer en ese tipo de situaciones para dejar constancia de la situación que se está viviendo? Cada decreto que el presidente emita, hay que pedir la nulidad, cada decreto que él haga, o sea, cada acción que él haga, ¿cómo se...? Todo eso va a formar parte precisamente del proceso de transición. El proceso de transición habrá que tomar las medidas
desde el punto de vista jurídico que correspondan para convertir esas decisiones en algo que pueda ser aplicable, y lo que no es aplicable obviamente conocerlo. Pero en este momento de lo que se trata es de restablecer el orden constitucional a través de los mecanismos que efectivamente puedan ser. Yo le hago estamos en una situación, repito, extremadamente difícil. Yo le hago esta acotación, profesor, porque, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente eliminó la alcaldía mayor, ¿no?, de Caracas, ¿no?, y las otras alcaldías. Entonces, eso, ¿cómo queda? O sea, de verdad existen múltiples fórmulas después para, en el caso de que se restablezca el orden jurídico, de recomponer las cosas, pues, ¿no? No, pero yo decía cómo se hace ahorita para dejar constancia de esas situaciones. ¿Se llevan a dónde? ¿Se plantean a dónde? ¿Se deja constancia a dónde de los hechos, digamos, de las violaciones que están ocurriendo? Todas esas cosas están dejando sus huellas que podrán perfectamente ser tomadas en cuenta para la recomposición de las cosas, pues, ¿no? En donde se pueda acudir a los mecanismos judiciales se acudirá, en donde se pueda acudir a los organismos internacionales se acudirá, y una vez que se restablezca el Estado de Derecho y podamos tener un Poder Judicial, el Poder Judicial, a través de los mecanismos que da la interpretación jurídica, podrán resolver el asunto, pues. Yo lo digo porque, y le insisto en lo del magistrado, o sea, ese magistrado se fue y el Poder Judicial se hizo el loco. O sea, mire, se fue, era acosador sexual y hasta ahí llegó. O sea, se sobreentiende que un magistrado de un país es una máxima figura, ¿no? Eso lo que da idea es que también internamente ellos tienen inmensos problemas y de alguna manera un proceso de desmoronamiento como que está en proceso, pero está en desarrollo. ¿Cuán profundo es ese proceso de desmoronamiento? No sabemos, pues. Pero algo de eso hay. Al nivel del factor militar, del estamento militar, hoy en día se habla de que las deserciones son inmensas. En el momento en que surgió ese problema o esa situación de ese magistrado al que usted se refiere, también se comentó que algunas otras personas en la misma situación podían estar haciendo lo mismo, se les impidió y algo, o se manifestaron negando eso. Obviamente alguien a que se le descubrieron una cosa de esa tiene que negarlo después, pues no se sabe si es verdad. Pero mire, esa situación de incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro, que tenemos todos, también la tienen los personeros del gobierno, los personeros de las instituciones dominadas por el gobierno, y ellos de alguna manera también actúan y reaccionan. Sí, pero pareciera que, como usted dice, pues, que el que tiene el poder de fuego desde el punto de vista militar hace lo que le da la gana, pues, ¿no? Es obvio, ¿no? Sí, en este momento lamentablemente es así. Es así, o sea, lo único que sostiene el factor político que está en el poder son las armas en este momento, y eso lo entiende todo el mundo, y ellos están clarísimos en eso, y por eso el halago el militar, por eso el halago la entrega de las mejores posiciones al factor militar. O sea, eso es una verdad que nadie la puede negar, pues, ¿no? Porque el debilitamiento del gobierno desde el punto de vista de apoyo popular, de situación económica, de relaciones internacionales, es más que evidente, pues, ¿no? Ahora, profesor, usted que es constitucionalista y conoce la historia de Venezuela, ¿usted ha visto situaciones parecidas en la historia de Venezuela a esta? Pero eso nos lo va a responder cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR.
Y estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con el abogado constitucionalista y profesor universitario Enrico Sánchez Falcón, y le habíamos dado una pregunta en el aire, si históricamente había visto algo parecido a esto, o leído algo parecido a esto que le está ocurriendo a la Constitución de Venezuela en este momento. Mire, no conozco ni creo que alguien pueda conocer, porque la historia no se repite. La historia siempre existe, los eventos se dan de manera muy particular, pues. Claro, uno puede tomar algunos elementos, ¿no? Y efectivamente hay quienes están haciendo esas circunstancias, no solo por lo que se refiere al país, sino por lo que se refiere a otros países. Siempre es bueno analizar lo que ha pasado para ver qué enseñanza puede dar el pasado, pero decir que se han citado situaciones iguales es muy difícil. Uno podría señalar, mire, aquí hubo una de alguna manera una subversión del orden jurídico, una subversión total del orden jurídico en el momento en que efectivamente nos independizamos. Y repito, recuerde que ese proceso se dio partiendo de una manifestación de absoluto apego a la monarquía, y devino así de pronto en la absoluta independencia, pues, ¿no? Después también en tiempos de la segunda dictadura, la dictadura de Páez por allá en la segunda mitad del siglo XIX, también hubo un desconocimiento y prácticamente el país se manejó durante un tiempo sin constitución, pero siempre hay de alguna manera las soluciones y las posibilidades. O sea, ningún pueblo se suicida, ningún pueblo se detiene en su desarrollo, y obviamente se recomponen las cosas, pues. Yo creo que aquí estamos en vías de eso. Yo creo que estamos en una crisis que está poniendo en evidencia, digamos, los elementos que la componen, y bueno, vamos a ver que se encuentre una solución. Insisto, debe tratar de buscarse una solución dentro del marco del derecho. El hecho de que sea una crisis política no significa que el derecho queda al margen, porque repito, eso da lugar a que se introduzca o que se penetre la arbitrariedad y la locura en el ejercicio del poder. Bueno, de tener gobiernos dominados por las leyes para tener gobiernos dominados por los hombres, pues, que es lo que ha pretendido de alguna manera superar el ser humano desde hace muchos años. Bueno, profesor, por razones de tiempo tenemos que despedirlo. Fue un placer tenerlo en el programa. Hemos conversado con Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista y profesor universitario, y será hasta el lunes.